Buenas tardes, queridas amigas. Qué alegría volver a reunirnos una vez más y tener esos espacios que nos permiten aprender y conocer más de nuestro Señor. Gracias a Dios porque en esta oportunidad vamos a conocer testimonios impactantes que van a retar nuestras vidas, así como de forma personal me han impactado a mí. Y saben, esta tarde a nuestra conversación le hemos llamado en la línea de fuego. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras que hemos decidido creer y poner nuestra confianza en Dios, sin duda vamos a pasar diferentes problemáticas, diferentes situaciones que nos van a hacer sentir literalmente en la línea de fuego. Y eso también sucede porque cada una de nosotras tenemos un llamado que cumplir, una misión. Así es que yo en primer lugar te pregunto, ¿a qué has sido llamada? Me encanta un texto que encontramos en Isaías 43:7, en el que dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Y saben qué? En cuando dice que todos los llamados de su nombre, ahí nos incluye a nosotros en ese todo. Y hemos sido llamadas para darle gloria a Él. ¿Y cómo le damos gloria? Pues dando fruto. ¿Y cómo podemos dar fruto? Discipulando, compartiendo a otras de ese gran Dios que hemos conocido. Y es precisamente lo que queremos hacer esta tarde, dar gloria a nuestro Dios, darlo a conocer y que otras personas, que todos conozcamos el poder de Dios que tiene y el amor tan grande que tiene para con cada una de nosotras. Así es que Él nos ha creado para su gloria, pero también nos ha dado una misión y la misión la cumplimos al darle gloria a Él. Saben, Isaías 61:3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Me encanta este texto porque habla precisamente de la misión que cada una de nosotras tenemos, y eso se logra al comprender, al conocer a ese Dios tan grande como nuestro Salvador personal y hacerlo el Señor de nuestras vidas. Así es que en este proceso, sin duda tendremos dificultades, pero Él nos dice, en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo. Nuestro Señor ya vio el final de la película y Él ya sabe cómo terminamos y Él sabe que tiene planes de bien y no de mal para con cada una de nosotras. Así es que eso significa que literalmente cada una de nosotras podemos estar en la línea de fuego. Sé que tú puedes estar en una situación muy difícil y complicada, pero si queremos cumplir su misión, Él nos da las promesas y nos va a dar las fuerzas para poder hacerlo. Es simplemente un paso de obediencia, un paso de fe, un paso de permanecer firmes y arraigadas en su palabra. Él nos da diferentes promesas y me encanta ver el amor de nuestro Padre reflejado en su escritura. Isaías 43:2, que es otro de los textos que me encanta, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni arderá la llama en ti. Qué precioso saber que si nosotras confiamos en el Señor, que si lo ponemos a Él como esperanza, el Salmo 16 dice, no seremos removidas, porque Él es nuestra roca fuerte. A Él podemos nosotras llegar y confiar plenamente y desbordar nuestros corazones. Así es que bienvenidas esta tarde a En la línea de fuego. Y para hablar al respecto, para hablar cómo podemos enfrentar los diferentes enemigos y gigantes cuando estamos en la línea de fuego, yo he invitado a dos amigas muy queridas para mí. Ellas son muy amadas y especiales para mí y realmente son de reto a mi vida. He aprendido tanto de ellas al observarlas, al ver su dependencia de Dios, al ver cómo han derramado su corazón y su lágrima delante de Él, al ver cómo han corrido a suplicar auxilio y socorro. Y me impacta sus vidas, su fidelidad, su disposición a servir y su disposición a gastar sus vidas para Cristo. Así es que por eso yo quiero presentarles ahora a Catherine, ¿verdad? Bienvenida, Catherine, y también a Daria, ¿verdad? Que es otra de mis grandes amigas con quien hemos también pasado diferentes circunstancias. Ella que ama tanto a los niños porque ella es maestra de niños.
incluso ha ayudado a mis hijos, ¿verdad? Ella ha estado ahí pendiente de ellos también. Así es que bienvenidas a ambas, porque ambas realmente han sido y son de impacto a mi vida y me retan mucho, ¿verdad? Y como decía Pablo, debemos imitar la fe de aquellos que también buscan con un corazón sincero e íntegro ser agradables a Dios. Así es que gracias por ellas y gracias también porque sé que hay muchas otras que al igual que ella buscan agradar a Dios con todo lo que hacen. Pero esta tarde queremos escuchar a Daria y lo que para Daria ha significado estar en la línea de fuego. Así es que Daria, bienvenida. Gracias por estar dispuesta a abrir tu corazón y compartir con todas lo que el Señor ha hecho en tu vida y cómo tú has enfrentado a estos gigantes, cómo has enfrentado al enemigo cuando estamos en la línea de fuego. Muchas gracias, Ceci, por la invitación y de verdad que para mí es un privilegio estar este día aquí compartiendo con todos ustedes mi testimonio. Pues en el 2019 yo fui a pasar consulta donde una gastroenteróloga pues me sentía indispuesta. Entonces llegué donde ella y ella empezó a llenar mi historial y me preguntó que si tenía familiares con algún tipo de mis padres, con algún antecedente o algo. Y entonces yo le dije que sí, ¿verdad? Que mi papá había fallecido de cáncer de tiroides. Ya tenía 16 años mi papá de haber fallecido. Y ella me dijo de que si yo ya me había examinado, me había estado chequeando. Yo le dije que nunca, ¿verdad? Que nunca lo había hecho. Y ella me dijo que era importante que yo estuviera chequeándome eso, ¿verdad? Bueno, seguimos con la consulta. De repente, ella dejó de escribir y se fue hacia atrás de mí. Y empezó ella a palparme el cuello. Y entonces me dijo, fíjate, me dijo de que siento algo acá. Me dijo, te voy a dejar unos exámenes. Ok, le dije, está bien. En ese momentito dije, bueno, Señor, todo va a estar bien. Pero cuando fui a hacerme una ultrasonografía, la señorita de la ultra me dijo, fíjese que su nódulo que tiene está calcificado. Entonces necesitamos hacer otra evaluación, necesitamos hacer un CAF. Cuando me dijo eso, yo le dije, ¿qué era eso? Entonces ella me dijo el procedimiento, que era introducirme una aguja y sacarme para muestra, ¿verdad? Entonces, pero que no me la podía hacer en el momento. Entonces tenía que programarlo. Ese día yo me acuerdo que salí de la clínica, agarré mi carro y en el camino yo iba llorando. Y dije, en el momentito dije yo, no le puedo hablar a mi esposo, no les puedo decir a mis hijas ahorita, porque no sé qué es, ¿verdad? Entonces hablé con mi hermana, que es médico, y me dijo, tranquila, todo va a estar bien. Llegué a casa y mi esposo me dijo, ¿qué pasó, mami? Y yo, pues me tienen que hacer un examen. Tranquila, todo va a estar bien, confiemos en Dios. Y llegó el momento de hacerme el examen, ¿verdad? Entonces cuando me hicieron el examen fue algo bastante traumático porque no le ponen anestesia a uno ni nada, ¿verdad? Entonces ya me dijo ella, lo voy a mandar a patología y vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando me llegó el resultado del patólogo que ella lo envió, decía sospechoso, nada más. Entonces, yo aquí en la iglesia tengo una muy buena amiga que su esposo es patólogo. Entonces, yo le comenté la situación y ella me dijo, no, me dijo, pedí la muestra y que él te la examine. Cuando él la examinó, yo no me atrevía a preguntarle qué era lo que pasaba, ¿verdad? Pero al final mi esposo me dijo, mami, hable porque hay que ver qué es lo que sucedió. Entonces él me dijo, fíjate, me dijo de que sí es cáncer lo que hay, me dijo. Entonces cuando me dijo que era cáncer, era un día en la tarde, bueno, casi noche, estaban mis hijas y mi esposo. Cuando él me dijo, yo delante de él, pues traté de mantenerme fuerte. Perdón, entonces ese fue el momento en el que tú descubriste a qué gigante te estabas enfrentando, ¿verdad? Y estabas en el momento con tu familia cuando esa noticia fue revelada. Sí.
¿Cómo recibiste esa noticia al saber con qué tipo de gigante ibas a enfrentarte? Claro, o sea, cuando te dicen a ti cáncer, crees que el mundo se acabó y ahí, ¿verdad? Entonces, en realidad fue un momento difícil. Me quebré, no te voy a mentir. Mis hijas en ese momento reaccionaron bien y me dijeron, mami, tranquila, todo va a estar bien. Mira que Dios ha permitido que te descubrieran que tenías eso, porque yo, de verdad, para mí la doctora fue el ángel que el Señor mandó, ¿verdad? Porque de lo contrario, si ella no hubiera tomado la decisión de palparme, yo quizás nunca me hubiera dado cuenta que tenía ese nódulo. Entonces empezamos como familia a confiar en el Señor, ¿verdad? Y depender de Él. Entonces ya cuando tuvimos esa respuesta, empezamos a ver, ¿verdad? Este amigo y hermano de la iglesia, esposo de mi amiga, él me recomendó unos médicos para la cirugía. Entonces yo visité dos médicos y me decidí por uno. Entonces me dijo, aquí ahorita es quitarte toda la tiroides. Entonces, ok, le dije yo, está bien. Lo bueno me dijo que se ve que está encapsulado, que solamente es uno. Entonces eso me daba un poco de tranquilidad. Llegó el día de la cirugía. Yo todo ese tiempo traté de mantenerme fuerte, más que todo por mis hijas. Entonces, porque una de ellas era la que estaba más afectada. Llegó el momento de la operación y solo me acuerdo que yo iba fuerte, tranquila, hija, voy a estar bien, yo voy a salir bien, mi esposo ahí conmigo, mi mamá, mis hermanos, mis amistades fuera de la iglesia y dentro de la iglesia en oración. O sea, había un gran ejército, ¿verdad?, orando por mí. Entonces, yo me despedí de ella y mi esposo entró conmigo a la salita. Cuando entré a la salita, me llamó mi hija a mi esposo y le dice, papi, aquí está la hermana Telma, que iba a las 7 de la mañana, era la cirugía. Ella no alcanzó a llegar antes para poderme ver porque ella lo que quería era verme. Y entonces, en ese momentito, yo dije, ahí me recordé de todas las personas que estaban orando por mí. Entonces, mi esposo salió y le dijo, hermana, Daria sabe que usted está aquí, pero ya no puede entrar a verla. Pero justo ese momentito que mi esposo salió, fue el momentito en que yo estuve a solas con Dios y dije, Señor, aquí estoy. Yo te pertenezco y si es tu voluntad sacarme bien de esta operación, es porque tú lo has permitido. Y si tu voluntad es llevarme, yo estoy lista. Entonces, lo quise hacer sola porque no quería quebrarme delante de mi esposo. Siempre he tratado de hacerme quizás la fuerte. Entonces entré a la sala de operaciones y el médico me dijo, wow, me dijo, ¿por qué venís tan tranquila? Porque yo sé quién está conmigo, le dije yo. Entonces yo confío que todo va a salir bien. Entré a la sala. Sí, tuve dificultades cuando salí, porque en la operación se llevaron la paratiroides y cuando me llevaron al cuarto yo empecé a sentirme con mis manos dormidas y mis dedos. Inmediatamente le hablaron al médico y le dijo de que se había ido la de la paratiroides del calcio. Entonces yo me estaba quedando sin calcio y si quedarse uno sin calcio me podía dar un infarto. Entonces inmediatamente me medicaron y todo. Bueno, salí del hospital y todo. Ya al tener ya la tiroides fuera, la examinaron. Habían más nódulos, no solamente era uno. Y ya se venía el tratamiento, que era darme yodo radioactivo, ¿verdad? Entonces me tienen que ingresar a una clínica a darme ese yodo porque tengo que estar aislada, ¿verdad? No puedo estar con nadie. Gracias al Señor y de verdad que ahí se ve la misericordia del Señor porque mi esposo tiene seguro médico de parte de su trabajo y pude obtener el tratamiento particular, ¿verdad? Pero pasaron esos 3 días ingresada ahí en esa clínica donde solo llegaban a dejarme
la comida salga a comer y nada más, ¿verdad? O sea, no tenía el contacto. Daria, en esos momentos donde estás sola, donde estás sin contacto con la gente, donde solo sos tú y Dios, ¿verdad? Donde literalmente estás en la línea de fuego, enfrentando a ese gigante, tú sola, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? ¿Qué experimentas? ¿Qué hace Dios por ti? Fíjate que en ese momento de encontrarme sola, según yo, ¿verdad? Estaba sola, pero ahí el Señor me mostró que Él estaba conmigo. Y Él me enseñó a que no tenía que temer, porque Él estaba conmigo y que Él nunca me iba a abandonar. Y fue el tiempo donde quizás he estado cara a cara con el Señor así, ¿verdad? Entonces, y quizás mi preocupación no era tanto yo, sino que era mi familia. Sí fue un momento difícil, pero el Señor me fortaleció también. Quizás también rescato y veo cómo el amor de tu grupo Ágape, de Telma, que representaba a ella y realmente a todas las mujeres, Sí. y la disposición de estar ahí, y sin duda todos los que estábamos orando, en alguna medida sí experimentamos el poder de Dios, porque yo también sé lo que es estar frente a un quirófano, ¿verdad? Y ese momento a solas, que como tú dices, no estamos realmente solos. Exacto. Y esos momentos de estar cara a cara con Él resultan tan deliciosos, resultan tan tremendamente satisfactorios, porque es como que si logramos palpar su gloria en alguna medida, ¿verdad? ¿Pudiste experimentar Sí, esto? definitivamente, ¿verdad? O sea, estar uno a solas es donde de verdad puede tener ese encuentro más íntimo con el Señor. Yo sabía que tenía mi líder de mujeres que estaba siempre pendiente. De verdad que les digo que yo ahí pude experimentar el amor de las demás personas hacia mí también, porque justamente hoy que venía me encontré con esta hermana, con Diana, que toda la vida no hubo un día en que ella no me mandara palabra, y el Señor la usó tanto a ella, que de verdad yo le digo, siempre está en ese momento que necesito, ¿verdad? Incluso, y de verdad, y así toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, o sea, toda, ¿verdad? Yo soy bien bendecida de tener a tanta gente que ha estado ahí, ¿verdad? En estos momentos difíciles, porque me enfrenté a ese tratamiento esa primera vez. Luego, al año me vuelven a hacer un rastreo para ver cómo estaba. Y ahí sí quizás fue el golpe más fuerte, donde todavía había cáncer. Y entonces ahí fue donde yo dije, Señor, ¿qué pasó? Pero yo dije, no, yo no tengo que dudar, porque yo nunca le reclamé al Señor por lo que estaba pasando. Pero quizás sí fue el momento más difícil, porque fue el momento en que a mi hija le fue difícil aceptarlo de nuevo. Yo creo que cuando estamos justamente en la línea de fuego y se intensifica la guerra, ¿verdad? Se intensifica la situación, pero es precisamente donde Dios está dispuesto, si le buscamos con todo nuestro corazón, a revelarse aún más y a darse a conocer no solamente a nosotros, sino que como Daria menciona, también a sus hijas, también a su esposo, también a su familia. Y las decisiones y la forma en la que nosotros decidimos enfrentar a nuestros gigantes tomadas de la mano de Dios impactan la vida de los que están alrededor. Y eso es lo que realmente sucedió. Aún durante todo este proceso con Daria, ella siguió sirviendo al Señor, porque como les explico, ella sirve en iglesia infantil y no fue una excusa para decir, ya no voy a servir o me voy a enojar con Dios porque con todo lo que le he servido y Él lo que está permitiendo pasar. Me impacta como Daria dice, no le reclamamos al Señor, reconocemos que Él es soberano, reconocemos que Él gobierna, que Él tiene un propósito. Y
yo pude ver a Dari aún en medio de esa situación sirviéndolo, ¿verdad? Solo en los momentos en los que de verdad estaba hospitalizada y tenía que estar aislada, pues obviamente no estaba. Y aún así ella siguió, ¿verdad? Y sacando fuerzas de donde no las hay, experimentando esa fuerza que solamente el Señor da. Y en ese momento, ¿verdad? Cuando incluso su hija se quebranta y ella puede mostrarle a sus hijas cuál es el verdadero propósito de Dios. ¿Qué fue lo que le dijiste a Andrea? Yo le dije, hija, tranquila. O sea, yo no me estoy muriendo ahorita, tranquila. Y si llega a suceder, tú sabes para dónde voy. Eso que no te tenga, no te preocupes. Si el Señor permite que yo me vaya, Él sabe por qué. Y si el Señor permite que yo me quede, también Él sabe qué propósito tiene para nosotros como familia. Y el mostrarme de esa manera a ella le costó muchísimo. Y cuando me dicen que otra vez, ¿verdad?, iba a pasar por el mismo procedimiento, sí, y les digo, me puse súper mal. Esa vez sí me grabé, salí de la clínica, agarré una bacteria en la clínica. Y lo más triste fue que fue en el tiempo de la pandemia. Entonces me tenían que dar el tratamiento y no podían porque no había yodo radioactivo como lo traen fuera. Y esperar, y el doctor me decía, hay gente que se está muriendo porque no puede tener su tratamiento. Y el Señor fue tan fiel y misericordioso porque empezamos, me decía mi esposo, tranquila, no nos preocupemos, Dios va a traer en el momento que va a ser. La situación fue que me lo tuvieron que dar hasta en diciembre y me lo tenían que dar en junio. Entonces, tuve que estar esperando, fui la 101, le comentaba a Ceci, en la clínica, a esperar que me dieran el tratamiento. Me ingresaron por la dificultad que tuve de la bacteria y ahí sí, ¿verdad? De verdad vi mi vida y yo le decía a Ceci, le contaba que yo creía que yo era la fuerte de la casa y ver a mi esposo a la par mía, no dejarme ni un segundo. Dije yo, no, yo qué puedo hacer sin Dios primero y sin mi familia, ¿verdad? Pero Dios fue fiel y nos fue sacando. Este año, en marzo, me tocaba mi rastreo, ¿verdad? Para ver cómo iba a salir. Y ver a mi hija orar en familia y decir, Señor, tú sabes lo que queremos, que mi mami sea sana, pero si tu voluntad es otra, vamos a seguir luchando hasta que tú creas conveniente. Oírla hablar de esa manera a mí me dio una gran paz, porque yo sabía que uno de los propósitos del Señor era eso, que ella creyera y aceptara la voluntad de Dios. Así que, para la gloria y honra del Señor, hoy en marzo me hicieron el rastreo y ya salí limpia de cáncer. Amén. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, y de verdad que yo no me canso de glorificarlo a Él, porque de verdad nosotros no somos nada sin Él. Definitivamente. ¿Verdad? Y Él fue supliendo todas las necesidades, o sea, y Él tuvo tanta misericordia, porque de verdad que como humanos cometemos tantos errores, no somos dignos, ¿verdad?, de los milagros del Señor, pero también el Señor lo hace para que otras personas puedan creer en Él, del poder que Él tiene, y que de verdad que sin Él no somos nada. ¿Y hay algún texto, alguna promesa que Dios te reveló de forma particular en ese tiempo? A mi papá, cuando le dio el cáncer, él siempre decía un versículo, Filipenses 4:13, y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y yo su cáncer lo viví con él a la par. Entonces, de verdad que cuando a mí llegó la misma enfermedad de él,
yo me agarré de ese versículo. Y yo en los momentos que yo me sentía flaquear, yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es lo que me mantuvo. Ahora el Señor definitivamente te ha dado otra oportunidad, Amén. ¿verdad? Te ha devuelto la vida. ¿Qué planeas hacer ahora con tu vida? Yo ahorita estoy en un proceso porque hace poquito también tuve una dificultad, me dio un vértigo y con la situación de lo de la tiroides hay días que yo amanezco como bajo sin ánimo, fuerza, y entonces yo venía a servir a la iglesia, incluso estuve cuidando al chiquitín a Sergio, a los bebés y a todos. Bueno, me fascina, ¿verdad?, estar con ellos y yo hablé con la líder y le digo, de verdad yo me siento mal el venir un domingo y un domingo no, entonces me sentía como que no le estaba sirviendo al Señor como Él se lo merecía. Entonces yo hablé y dije, ay, ¿qué hago? Me da pena, pero la líder me dijo, no, es necesario también que usted descanse, que tome una pausa y luego se incorpore. Entonces, esa ha sido la decisión que he tomado, que esto que falta del año y regresar nuevamente ya a servirle al Señor nuevamente en enero. Y de verdad que yo les digo que yo quiero llegar hasta ancianita y poder estar ahí, de verdad, sirviéndole al Señor. Y invito a las personas, me duele ver la gente que no quiere, ¿verdad? Servir estando al sanas. Señor estando sanas, porque de verdad que hay una gran necesidad al servicio del Señor. Y yo queriendo estar, ¿verdad?, ahí, pero yo sé de que tengo que recuperar las fuerzas también para poder estar al 100 con el servicio del Señor. Ahora ven por qué me impacta la vida de ella, porque realmente ella impacta, porque no es, ¿verdad?, que esté dando del tiempo que le sobra o que no significa sacrificarse realmente para servir a Dios, pero Daria y su familia han logrado entender que ese es el verdadero propósito de nuestras vidas, glorificarlo a Él, y han aceptado el llamado que Dios les ha hecho para que su gloria sea conocida por todos. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Así es que, como decía Daria, ánimo, ¿verdad? A las que podemos hacer más, a las que tenemos completamente la salud puesta, y hay mucho que hacer para el pueblo de Dios. Así que, Daria, gracias por estar aquí con nosotras esta tarde, por abrir tu corazón y por darnos ese ejemplo de fe, ¿verdad? Y de decirnos, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Amén. Gracias. Bueno, y como les comentaba, también tengo a Catherine conmigo. Catherine es una de las chicas que hemos visto crecer en la iglesia, y me impacta ahora verla ahora toda una mujer, ¿verdad? Una mujer muy linda, por cierto. Ella es alguien realmente especial, que no solamente ha crecido en la iglesia desde pequeña, sino que también ha apropiado las verdades de Cristo y las ha aplicado ahora en su vida. Ahora es una mamá, ¿verdad? Ahora es casada, también está sirviendo en el Ministerio de Mujeres con un grupo pequeño como líder, y me impresiona realmente cómo el Señor se manifiesta en la vida de sus hijos cuando decidimos realmente poner nuestra confianza en Él. Así es que ellas son las nuevas generaciones, ¿verdad? Son el futuro y realmente ya son el presente en nuestra iglesia, y son en las que va en manos de ellas, va a ir quedando el ministerio de mujeres, el ministerio de la iglesia, todo lo que estamos haciendo. Me encanta ver cómo ahora la nueva generación también ya está siendo partícipe activo, dando fruto de lo que ellos han recibido en la iglesia, porque ha crecido desde iglesia infantil. Estás aquí, ¿verdad? Sí, desde un año. Imagínense, desde un año, ¿verdad? Todo su proceso, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y quiero resaltar esto para que vean, amigos, funciona. Cuando decidimos vivir para Cristo, desde bebés, funciona. Y aquí podemos ver un testimonio real, ¿verdad?, en Catherine, de cómo de niña ha llegado a ser una mujer sirviendo y temiendo al Dios
de los cielos, al verdadero Dios. Así que, Amén. Catherine, gracias por estar esta tarde con nosotras, por abrirnos tu corazón, ¿verdad? Y contarnos a qué gigante te tuviste que enfrentar tú. Amén. Gracias, hermana Ceci, por la invitación. Gracias también a todas las que nos están escuchando por la oportunidad que nos dan de compartir el testimonio. Yo la verdad es que siempre he creído que las pruebas, o bueno, estar como es el título de este webinar, en la línea de fuego, no es nada más que la muestra de cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas en diferentes facetas y en diferentes formas, ¿verdad? Porque en el caso de Daria, yo realmente nunca había escuchado su testimonio y en ella lo hizo de forma personal, pero en mi caso fue con mi hija, y creo que igual para todas las mamás, hacerlo con los hijos es como que sea propio, ¿verdad? Entonces, de verdad es que me enorgullece un montón el poder ahora ser de testimonio para otras mujeres. En mi caso, bueno, nosotros nos casamos con mi esposo en 2017. Todo fue súper rápido, la emoción de lo que se vive en ese momento, del compromiso, de la boda, de empezar una familia, otra etapa de la vida. Y 2 años, 3 años después de casados más o menos, teníamos ya, cuando el Señor nos bendijo con un embarazo. Fue súper emocionante, la verdad, darlo a conocer a nuestra familia, a nuestros amigos, todo lo que uno sueña, ¿verdad? Para ese primer bebé, y todas las expectativas, ¿verdad?, que se van teniendo, las compras que se van haciendo, que la cuna, que todo lo nuevo. Fue súper bonito. Yo realmente siempre fui una mujer muy sana, nunca padecí de ninguna enfermedad grave ni nada, gracias a Dios. Pero en ese momento empezamos los controles de embarazo normal, desde que nos enteramos, que fue súper rápido, nada más llevaba como 2 semanas creo de embarazo cuando ya nos enteramos. Comencé a tomar mis pastillas, mis vitaminas, a llevar los controles con el médico, y pues creo llegamos hasta el 4.º mes y no fue necesario hacer ningún examen adicional a los que ya piden desde el inicio, alguna ultra adicional. Supimos que iba a ser una niña, ya lo dijimos, vea, públicamente, le pusimos nombre. Y bueno, todo bien, vea. Estaba súper emocionante vivir esa etapa de embarazo. Llegamos a los 6 meses, que eran 28 semanas calendario, porque el embarazo se cuenta generalmente en semanas. Y recuerdo que un fin de semana antes habíamos estado celebrando acá en la iglesia lo de la vía navideña. Habíamos venido ese domingo con mi esposa a participar de los juegos que se hacen, del concierto que dan al fin del día. Regresamos a nuestra casa y justamente el martes de esa semana, que fue martes 17 de diciembre, nosotros estábamos en la noche cenando con mi esposo en casa, y de repente yo comencé a sentir que estaba corriéndome agua por las piernas, ¿verdad? No era mucho, la verdad era bien poco, pero fuimos a revisar, me cambié y bueno, yo no tenía ningún dolor, no sentía absolutamente nada, los controles habían ido bien, y le llamamos al doctor en ese momento, ¿verdad? Diciéndole que yo estaba derramando líquido y que era constante, porque luego de cambiarme igual incluso me paré y todavía seguía botando líquidos. Entonces le llamamos muy preocupados, diciéndole que no era el momento, porque el embarazo estaba planeado para que fuera ya la fecha de parto el 11 de marzo y estábamos en 17 de diciembre, eran 3 meses antes, ¿verdad?, de la fecha programada. Entonces él nos dijo, váyanse de emergencia al hospital. No pueden hacer de 28 semanas, tenemos que ver de qué forma lo controlamos. Ahorita yo no estoy ahí, pero hay un médico de turno que los va a atender, ¿verdad? En ese momento, gracias a Dios, nosotros estábamos cubiertos por el seguro de mi esposo y estábamos en controles y con planes de que naciera en un hospital privado. Entonces nos fuimos al hospital, nos atendió el médico de turno, me examinó y me dijo, definitivamente se ha dado una rotura de membrana prematura y la fuente se rompió, vea. Ya la niña ya empieza a bajar. Me dijo, acá tenemos 2 opciones, una que es la que menos queremos, es que nazca ya, y la otra es
que estos 3 meses que faltan pases en absoluto reposo, lo cual no puede ser en casa, sino tiene que ser en el hospital. Pero por lo delicado de la situación no te puedo atender acá, me dijo, te tengo que referir al 1 de mayo, porque si en dado caso la bebé llegara a nacer, ese es el único hospital que tiene las máquinas y la capacidad de atender algo así, o sea, una prematura extremo, como le dicen en los médicos, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese momento me preocupé mucho, ¿verdad? Ese fue tu gigante, ¿verdad? Estabas revelando y viendo al gigante con el que te ibas a enfrentar. En ese momento tuve un montón de sentimientos encontrados, lloré con mi esposo a la salida de la sala, porque aparentemente todo había estado bien, no habíamos hecho mal, nada, considerando nosotros todo el proceso. Uno de los gigantes principales en ese justo momento fue la culpa que uno puede sentir, porque se dice, no fui capaz de cuidar a mi bebé, de esperar o llegar el tiempo, de cuidar mi salud. Pero Dios empezó a trabajar ahí, con todos esos gigantes que venían en adelante de todo lo que íbamos a vivir. Bueno, nos fuimos al hospital al 1 de mayo, nos dieron unos documentos de referidos para que ellos vieran todo el historial médico que habíamos tenido, todo normal. Justamente esa semana teníamos programada una ultra en 5D, ya para ver a la bebé formadita y todo ya antes de nacer. Pero bueno, ya Dios tenía otros planes. Llegamos y lo primero que los médicos hicieron fue empezar a administrar medicamentos para la cabeza de la bebé, para sus pulmones, que son de las 2 cosas más delicadas, para que ella pudiera respirar al nacer y que no le afectara, no le hiciera ningún trauma en la cabecita, ¿verdad? Por nacer tan chiquita. Me ingresaron como labor de parto ya, porque yo ya llevaba 4 centímetros de dilatación en el traslado de los 2 hospitales. Llegamos al área de labor de parto, donde ya están todas las mujeres dando a luz y ya a punto de tener a sus bebés. Pero yo hasta ese momento estaba tranquila, sin ningún dolor, solo pidiéndole a Dios que lo que fuera a pasar, si Él quería tenerla más tiempo en mí o si ya era momento, pues que Él nos preparara, ¿verdad? Para lo que iba a pasar. Pasé toda esa noche ahí comencé yo a ver la mano del Señor con los ángeles que me ponía por medio de las personas. Una enfermera puntualmente, la que yo me recuerdo, estuvo todo el tiempo conmigo. Yo como no tenía dolores, pero tampoco se pueden administrar alimentos ni nada en esa sección, ella era la que me preguntaba, ¿tiene hambre? ¿Necesita que le ayude con algo? Porque como ahí todavía no estaba lo de nacer con cariño como ahora que puede tener un acompañante, sino que uno solo, ¿verdad? Entonces, bueno, ella estuvo bien pendiente de mí, escuchaba que llamaban preguntando y me iban a preguntar cómo iba todo. Hasta ese momento yo desconocía todo lo que mi esposo y mi familia estaban pasando, pero después pude ver, como dice hermana Daria, todo el ejército de personas que Él levanta para respaldarnos, y es parte de la tranquilidad que uno siente. Yo creo que si todas esas oraciones no estuvieran, uno no pudiera estar tranquilo en ese momento, ¿verdad? Entonces, pasé esa noche bien, no nació la bebé, un montón de médicos con opiniones diferentes estuvieron viendo si me movían o no. Al final el último médico de turno de la noche dijo, no, ella no está en labor de parto, tienen que pasarla a estar nada más en observación para ver cómo evoluciona la bebé, y en eso aprovechemos a administrar el medicamento que tiene que cumplir por lo menos 72 horas para que le haga efecto a la niña, que eran más o menos 3 días. Pasé todo ese tiempo así, el martes, miércoles, jueves. De hecho, en el área ya de observación, ya me examinó una doctora también que asiste a la iglesia, que es pediatra, que es ginecóloga, perdón, y ella estuvo muy pendiente de mí. El viernes en la mañana yo le dije que yo ya no sentía que la bebé se moviera. Me dijo que en parte era normal porque ella ya no tenía líquido, ¿verdad? Entonces, pero que había que estar muy pendiente por cualquier infección que causara eso. Entonces, viernes tempranito me llevaron a hacer una ultra porque yo les dije que quería que me la hicieran para verla. La niña ya estaba en 8 centímetros de dilatación a ese momento, estaba en posición, me dijeron que tenía el cordón como con 2 o 3 vueltas, pero que iban a ser normal porque era muy pequeñita.
y me prepararon ya porque empezaba a notarse algo de infección al principio del útero, ¿vea? Como para que no le llegara a la niña por cualquier problema. Entonces ese día me bajaron y me prepararon, fue viernes 20 de mayo. De diciembre, viernes 20 de diciembre, perdón, que ya estaba ahí a punto de nacer y a las 11:50 nació. Pesó solamente 2 libras, medía 38 centímetros. No la pude ver mucho porque no podía ni tocarla, o sea, me dijeron que era muy peligroso. Yo estaba orando para que naciera el 21, porque ese es mi cumpleaños también, pero llegó justo unos minutos antes. Justo antes. El 20. Sí, fue increíble ese momento, con sentimientos encontrados porque era mucha emoción de que había nacido bien, pero todavía no estábamos totalmente listos y preparados para lo que venía, ¿verdad? Porque no era un nacimiento, un parto normal. Entonces, bueno, la bebé la llevaron a su incubadora. Hacia el siguiente, bueno, no más tarde, ese mismo día, al mediodía, tipo 5 de la tarde más o menos, pude ver a mi esposo y él había visto al mediodía a la bebé. Pero igual, vea, ese momento los doctores dicen tiene 50% de probabilidades de vivir y 50% de morir, vea, porque es muy chiquita, no sabemos cómo ella va a reaccionar. Gracias a Dios justamente habían pasado las 72 horas de los medicamentos que le habían administrado, fue justo el tiempo que tenía que haber pasado antes de nacer. Y bueno, en ese momento fue que ya después de que ella nació, como dice hermana Adria, tuve mi momento a solas también con el Señor y le dije que si era su voluntad, vea, igual que tener o no con nosotros a Alesia, que él iba a decidir en ese momento si llevársela o no, o permitirnos vivir y acompañarla en todo ese tiempo que ella iba a pasar también en el hospital. O sea, tuvo varias dificultades, tuvo de un lado de la cabecita hemorragia. Al principio no pudo comer. Me acuerdo que las primeras veces que intentaron darle poquito de leche, ella sacaba sangre por la sonda porque su estomaguito también estaba todavía inmaduro. Todas las visitas eran bastante duras porque nos decían está bien en una, pero en la siguiente ya no, mire, esta otra cosa no puede respirar por sí sola todavía, tenían que ponerle diferentes cosas. ¿En esos días ibas todos los días al hospital a verla? Sí, a nosotros a mí en lo personal me tocaba pasar ahí desde tempranito. Teníamos 2 visitas al mediodía y en la tarde, pero yo prefería quedarme todo el día porque también la distancia de mi casa al hospital era bastante lejos, entonces sí, yo tenía que pasar ahí esperando los horarios en los que yo iba a poder verla. Pasó en total, creo yo, 2 semanas en cuidados intensivos. De ahí pasó la mayoría del tiempo en cuidados intermedios y al final pues que nos la pudieron entregar el 3 de febrero del Y en 2020. todo ese tiempo donde ella estaba en cuidados intensivos, en incubadora, todo ese proceso, ¿qué promesa, qué te dijo Dios de forma particular a ti, Catherine? En primer lugar, quizás, aparte de la culpa que les comentaba, que era uno de los gigantes que nos enfrentamos, estuvo la parte de la sumisión al Señor, porque es difícil, ¿vea? Una de las cosas que más como mamá en ese momento me entristecía, no me impactaban, era que no pude cumplir muchas de las cosas que mis amigas, mis conocidas nos decían, como llevármela el primer día a la casa, estar con ella, poder darle pecho, porque en ese proceso es mentira que se iba a poder hacer. Todo lo emocionante de los primeros días, ¿verdad? Como padres que estábamos planeando experimentar y estar con incertidumbre de si ella iba a poder lograr o no salir del hospital. Entonces Dios nos dio muchas promesas en ese momento. Una de ellas fue Isaías 41:10, donde dice que no tenemos que temer ni desmayar porque Él es nuestra fuerza. Otra fue Salmo 121, donde el Señor dice que Él es quien nos acompaña, ¿verdad? También Primera de Samuel, donde le dijo a David que iba en nombre de Él. Y por último, y no menos importante, la oración.
que es una herramienta, un arma que creo que nunca falla en cualquier dificultad, que es Filipenses 4:6, que dice que todo lo que querramos lo tenemos que pedir en oración y ruego con acción de gracias. Y esa parte de acción de gracias creo que es la que nos cuesta. Definitivamente. Y tú que has venido de la iglesia de un año y has tenido una relación con Dios cercana, íntima, ¿ha habido un cambio en tu relación ahora con Dios después de este proceso que pasaste con Alecita? Definitivamente. Yo creo que esa es una de las cosas que más les recalco a las personas cuando les cuento el testimonio, que si yo consideraba que antes de eso era una mujer fuerte, una mujer de fe y con una buena relación con el Señor, en ese momento vi que la verdad es que nos faltaba mucho. Y Alesia lo que ha hecho es venir a fortalecer nuestra fe de una forma increíble y hacernos ver que la oración no solo en esos momentos de crisis, ¿vea? En esos momentos de prueba o en esa línea de fuego cuando nos encontramos ahí, sino que siempre, o sea, es permanente y no solo es necesariamente porque nosotros estemos haciendo algo mal, sino que es porque Dios se muestra en diferentes facetas siempre y esa era una faceta en la que nosotros no lo habíamos conocido. Entonces yo creo que eso ha sido de las cosas que ha cambiado en nosotros y nunca bajar la guardia, ¿vea? De estar constantemente pidiéndole al Señor. Cuéntanos ahora, Alecita, ¿cuántos años va a cumplir el 20 de diciembre? Ya va a cumplir 3 años. El pediatra está totalmente asombrado. Dice que si yo no le hubiera dicho todo lo que ella pasó, él jamás hubiera imaginado que ella era una niña prematura. Habla un montón, muchísimo, es bien inteligente, es muy activa. Gracias a Dios, secuelas de este proceso solo ha habido una, que es el reflujo que ella ha pasado todo este tiempo, que ya lo estamos superando. Hay recaídas a veces, pero de lo demás es una niña totalmente sana, feliz, inquieta como todos los niños, y es increíble todo lo que ha logrado. Y es preciosa, ¿verdad? La vemos y yo realmente mi corazón se derrite al ver el poder de Dios y esto que Dios ha hecho en la vida de Catherine y de Daria también lo puede hacer en la vida mía, en tu vida, en la vida de cada una de nosotras. Me llama la atención como Catherine dice, a veces sentimos culpa y saben que es uno de los gigantes también con los que a veces nos toca enfrentarnos. Hay diferentes problemáticas, pero muchas de las problemáticas también las traemos dentro de nosotros mismos. Y la culpa es uno de esos, pero Dios nos da la solución también. Romanos 8:1 dice que no hay condenación, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Así es que no es porque hayamos hecho algo malo, sino que como dice Catherine, para que Dios se muestre, se revele en nuestras vidas. Y muchas veces para eso nos permite pasar por diferentes circunstancias. Pero cumpliendo la misión de Dios, cumpliendo su llamado, vamos a enfrentar diferentes gigantes y uno de ellos somos nosotros mismos también. Y a veces nosotros mismos nos autodescalificamos y olvidamos el valor que tenemos delante de Él. Así es que yo quiero concluir esta tarde con el texto que dice Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en amor, en fe, en pureza. Pero vamos a decir, yo ya no soy tan joven, pero ninguno debe tener en cuenta o en poco a nosotros mismos, ¿verdad? No por ser mujer me van a menospreciar o por ser de menor edad o por ser de mayor edad. Ninguno debe tenernos en poco, sino que cada uno de nosotros debemos tomar la fuerza en el Señor para ser ejemplo a otros en fe, en pureza. Y esto creo yo que es lo que de forma concreta estas mujeres que ahora están a mi alrededor están haciendo, dando ejemplo. Y cuando habla de que ninguno tenga en poco, nos incluye a nosotras mismas, ¿verdad? Así que no debemos automenospreciarnos o autodescalificarnos, sino más bien ir a lo que dice la palabra. Romanos 12 dice que todos debemos tener un concepto adecuado de nosotros mismos. Dice que ninguno tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener, sino que pensemos de nosotras mismas con cordura.
¿verdad? Y esa cordura la da el Señor, y Él es el quien nos ayuda a vernos, no como el mundo nos ve, no como la sociedad nos ve, no de acuerdo a los patrones que la sociedad dicta, sino a los patrones que el Señor quiere que nosotras vivamos, y de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así es que, amigas, yo espero que estos testimonios las animen a cada una de ustedes a superarse a sí mismas, a tomarse de la mano del Señor siempre, y a recordar lo que dice primera de Pedro 2:9. Cada una de nosotras, las que hemos decidido poner nuestra confianza en Él, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que estamos y hemos hecho aquí esta tarde. Así que gracias por haberse conectado esta tarde. Gracias, Kat. Gracias, Daria, por abrir sus corazones y compartir con nosotros. Y de verdad que el Señor sea quien haya hablado, ministrado, consolado y animado nuestros corazones. Así es que un abrazo y nos vemos en una próxima.